Imagina esto. Gambia es un país diminuto, más pequeño que muchas regiones de Rusia, pero a la vez es un estado independiente con una historia y cultura únicas. Increíble, ¿verdad? Muchos ni siquiera han oído hablar de ella, pero Gambia esconde un montón de cosas interesantes y a veces completamente inesperadas. ¿Por qué la llaman la costa sonriente de África? ¿Qué tradiciones inusuales existen aquí y qué puede sorprender a los turistas en este pequeño país? Tal vez sean sus amables habitantes, o los mercados vibrantes donde el bullicio y las risas se mezclan en una melodía de vida. Nos espera un emocionante encuentro con Gambia, su gente y esos datos únicos que seguro se quedarán en nuestra memoria. ¿Listos para descubrir este mundo fascinante? ¿Sabes dónde se esconde Gambia? Este pequeño país está ubicado en la costa oeste de África y está completamente rodeado por Senegal, como si estuviera escondiéndose de sus grandes vecinos. Pero no dejes que su tamaño te engañe. Gambia se extiende a lo largo del río Gambia, que serpentea como una culebra entre los verdes paisajes, brindando vida e inspiración. Imagina que estoy de pie en la orilla, mirando las aguas y pensando, qué genial que en un país tan pequeño haya un río lleno de historia y cultura. Aquí, en Gambia, puedes conocer a personas que están orgullosas de su herencia y a pesar de todas las dificultades, siguen siendo amables y abiertas. Así que si buscas un lugar donde no solo puedas descansar, sino también sumergirte en la vida, Gambia es justo lo que necesitas. Gambia no es solo un punto en el mapa, es una verdadera enigma geográfico. Este país, rodeado por Senegal por todos lados, es como una pequeña isla en el océano que no quiere ser notada. Pero, ¿qué lo hace tan único? Primero que nada está el río Gambia, que es la arteria principal del país, así como una vía de transporte importante y una fuente de vida para los habitantes locales. Cuando vi por primera vez a los pescadores locales lanzando sus redes en este río, me di cuenta de que aquí todo gira en torno al agua. Además, gracias a su ubicación, Gambia se ha convertido en un auténtico cruce cultural. Aquí se entrelazan las tradiciones de diferentes pueblos, creando una atmósfera única. Toda esta mezcla hace de Gambia un lugar sorprendente para explorar la cultura y la historia locales, ya que cada rincón de este país respira su autenticidad. Cada vez que pensaba en Gambia, recordaba cómo sus habitantes compartían conmigo sus historias, llenas de sabiduría de vida. Así que, si quieres sentir cómo la historia y la naturaleza se entrelazan en un solo lugar, Gambia es ese rincón que definitivamente debes visitar. ¿Y quiénes habitan esta misteriosa Gambia? Aquí viven más de 2 millones de personas, y a primera vista puede parecer que son solo ciudadanos comunes, pero en realidad cada uno de ellos tiene su propia historia, llena de cultura y tradiciones. Gambia es un verdadero caleidoscopio de etnias, donde más de 30 grupos étnicos coexisten en armonía, como los miembros de una gran orquesta, donde cada instrumento suena a su manera, pero al final crean una hermosa sinfonía. Recuerdo que una vez conocí a un hombre que me habló con orgullo de su cultura. Pertenecía al pueblo Mande, y sus ojos brillaban al compartir las tradiciones de sus antepasados. Estas tradiciones, como los bailes y las canciones, se transmiten de generación en generación, y no son solo rituales rutinarios, sino auténticas celebraciones que reúnen a la gente. Así que si decides visitar Gambia, no pierdas la oportunidad de charlar con los lugareños. Están listos para compartir su historia y, tal vez, incluso te enseñan a bailar al son de la música tradicional que encenderá en ti una chispa de vida. Y ahora echemos un vistazo a la paleta lingüística de Gambia. Aquí se hablan varios idiomas, y no es solo un conjunto de sonidos, sino una auténtica sinfonía multicolor. El idioma principal es el inglés, pero eso no significa que los demás suenen más suaves. Por ejemplo, el mandinka, el fula y el wolof son idiomas que hablan los lugareños, y cada uno de ellos lleva consigo una cultura e historia únicas. Cuando escuché a la gente hablando en wolof, me sentí como si estuviera en un mercado vibrante, donde cada palabra es un producto lleno de emociones. ¿Saben cómo es cuando alguien cuenta un chiste y te dan ganas de reír, incluso si no es muy bueno? Así es con los idiomas.
provocan sonrisas y el deseo de aprender más. Y si tienes suerte, podrás escuchar canciones antiguas en mandinka que se transmiten de boca en boca, como los legados de los ancestros. Así que, si te encuentras en Gambia, no dudes en practicar los idiomas. Los lugareños estarán encantados de compartir sus conocimientos y, tal vez, incluso te enseñen un par de frases que harán que tu viaje sea aún más memorable. ¿Qué hace de Gambia la costa sonriente de África? Vamos a averiguarlo. Primero que nada están, por supuesto, las playas soleadas que te invitan a visitarlas. Cuando vi por primera vez esas arenas doradas, ya me imaginaba tomando el sol con un cóctel en la mano y una sombrillita. Pero no se trata solo de las playas. Aquí hay una atmósfera increíble de amabilidad. La gente local irradia positividad. Y esa sensación es contagiosa. En segundo lugar, la diversidad de la naturaleza es asombrosa. Desde aves exóticas hasta frutas tropicales brillantes, como si la naturaleza hubiera decidido hacer aquí una verdadera exposición de sus maravillas. Y si le sumas los festivales tradicionales que reúnen a personas de todos los rincones del país, se entiende por qué Gambia es tan atractiva. Y sí, no es solo un eslogan, es una realidad. Aquí realmente se tiene ganas de sonreír. Así que, si buscas un impulso de emociones positivas y experiencias vibrantes, Gambia te espera con los brazos abiertos. ¿Sabías que Gambia no solo es la sonriente costa de África, sino también la tierra natal de muchos antepasados de afroamericanos? Así es. Aquí, a orillas del río Gambia, pasaron las rutas por las que llevaban a las personas a la esclavitud. Este país ha sido una parte importante de la historia de la diáspora africana, y no es casualidad que se haya erigido un memorial a las víctimas del comercio de esclavos aquí. Paseando por las orillas del río, no pude evitar reflexionar sobre estos trágicos eventos que han dejado una huella profunda en la historia. Pero Gambia no se trata solo de páginas tristes. Es un lugar donde la cultura y las tradiciones se entrelazan, creando una atmósfera única. Puedes ver cómo los locales se sienten orgullosos de sus raíces y mantienen costumbres que se transmiten de generación en generación. Es asombroso cómo la historia, a pesar de ser dura, puede ser una fuente de fuerza e inspiración para las futuras generaciones. Así que, cuando visites Gambia, no te olvides de conocer su rico pasado y cómo éste influye en el presente. El museo en Yufure no es solo un edificio con exposiciones, es un verdadero portal hacia la historia. Aquí, en el corazón de Gambia, puedes aprender sobre la trata de esclavos y sus consecuencias. Me quedé sorprendido al ver las fotos y escuchar las historias de las personas que vivieron esa tragedia. El museo ofrece exhibiciones interactivas, donde cada rincón está impregnado del espíritu de la época. Al entrar, puedes ver cómo las crueles realidades del pasado se entrelazan con las esperanzas del futuro. Lo que más me impresionó fue cómo los habitantes locales participan en la preservación de esta historia, compartiendo relatos sobre sus antepasados y recuerdos personales. No es solo una exposición, es un testimonio vivo que invita a reflexionar sobre la importancia de recordar para no repetir los errores del pasado. No es de extrañar que el museo atraiga a muchos turistas que desean entender cómo la historia moldea la identidad de un pueblo. Si alguna vez te encuentras en Yufure, no dejes de visitar este increíble museo y permítete sumergirte en su atmósfera. Cuando se habla de cocodrilos en Gambia, muchos pueden pensar que son solo reptiles exóticos que habitan en los ríos, pero en realidad, para los lugareños, estas criaturas tienen casi un significado sagrado. Recuerdo que estaba paseando a lo largo del río Gambia y de repente me encontré con una pequeña aldea donde los cocodrilos son considerados sagrados. Aquí no solo no les tienen miedo, sino que los veneran como a viejos amigos. Las leyendas dicen que los cocodrilos protegen las aguas locales y traen buena suerte. En algunas aldeas incluso realizan rituales completos para expresar su gratitud hacia estos majestuosos seres. Imagínate, estás rodeado de gente del lugar, observando cómo alimentan a los cocodrilos, y escuchas sus historias sobre cómo estas criaturas les han ayudado en tiempos difíciles. No es solo un espectáculo divertido, sino una conexión real entre la cultura y la naturaleza, que te hace reflexionar sobre cómo percibimos el mundo que nos rodea.
Así que si decides visitar Gambia, no pierdas la oportunidad de observar a los cocodrilos y descubrir por qué se han convertido en una parte fundamental de la cultura local. Si piensas que la piscina Cachicali es solo otro lugar para nadar, te equivocas de cabo a rabo. Este cuerpo de agua, ubicado en el corazón de Gambia, es en realidad un fenómeno histórico y cultural impresionante. Siempre he sido un amante de los lugares inusuales, y cuando escuché sobre Cachicali, mi curiosidad se desató. La piscina está rodeada de densas junglas y según las leyendas locales se considera sagrada. Aquí no solo nadan cocodrilos, son vistos como los guardianes de secretos ancestrales. Muchos habitantes vienen no solo para refrescarse, sino también para recibir una bendición de estas majestuosas criaturas. Y lo más sorprendente es que, mientras que en las ciudades estamos acostumbrados al ritmo acelerado y a los clubes ruidosos, aquí, junto al agua, se siente una especie de magia. Se dice que el agua de Cachicali tiene propiedades curativas, y tengo que admitir que no pude resistirme a probar un poco. ¿Crees que funcionó? O tal vez es solo que este lugar tiene una energía especial. En cualquier caso, definitivamente vale la pena visitarlo para sentir toda su atmósfera y quizás, incluso descubrir algo nuevo sobre ti mismo. Hablando de Gambia, es imposible no mencionar el fútbol. No es solo un deporte, es una verdadera religión para los locales. Parece que hasta los árboles en las calles conocen los nombres de las estrellas del equipo. Me sorprendió ver cómo la gente se reúne en la calle para hablar de los últimos partidos o simplemente para jugar al balón, usando cualquier cosa que tengan a mano. En Gambia, el fútbol no es solo un juego, es una forma de unir a las personas, una fuente de orgullo e incluso una oportunidad para que los jóvenes salgan de sus aldeas. Cuando veía los partidos, sentía que cada gol no era solo un punto, sino toda una historia llena de emociones y pasión. En los campeonatos locales participan equipos de diferentes rincones del país, y los espectadores siempre están listos para apoyar a sus favoritos. Sí, tal vez no tengan los estadios más modernos, pero eso solo añade a la atmósfera. Un verdadero sentido de hermandad, donde cada partido se convierte en una celebración. En Gambia, el fútbol no es solo un pasatiempo, es parte de su identidad. Y para ser sincero, yo también me dejé llevar un poco por esa pasión al ver a los chicos locales correr detrás del balón con tanto entusiasmo. No se puede hablar de Gambia sin mencionar su impresionante naturaleza, que, a decir verdad, deja un poco confundido. Imagínate. Caminas por la costa y a tu alrededor hay playas doradas infinitas, rodeadas de palmeras y el murmullo del océano. Pero eso no es lo único que llama la atención. En el interior del país se extienden magníficos parques nacionales, como el Parque Abucutan, donde puedes encontrar animales raros, incluyendo hipopótamos y manglares, que parecen tener vida propia. Una vez, me adentré en el bosque y de repente me topé con una manada de monos. Saltaban de árbol en árbol con tanta despreocupación que por un momento olvidé dónde estaba. Gambia es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, desde aves coloridas hasta ríos fértiles, con sus orillas pintorescas. Aquí, la naturaleza parece hablar en su propio idioma, y tú simplemente te sientas y escuchas cómo susurra sus secretos. Cada vez que regreso a los recuerdos de Gambia, siento que no solo viajé, sino que me convertí en parte de este mundo asombroso, donde cada rincón está lleno de vida y color. Gambia no solo es la personificación de una idílica vida tropical, sino también el hogar de numerosos animales raros que te dejarán maravillado. Por ejemplo, si de repente decides visitar el Parque Nacional de Banjul, prepárate para encontrarte con gigantescos elefantes africanos que aparentemente no tienen ni una pizca de vergüenza al pasear por los senderos. ¿Y quién podría imaginar que en estas tierras podrías ver lémures de manglares? Sus divertidos saltos entre las ramas son simplemente hipnotizantes, pero eso no es todo. Los bosques de Gambia están llenos de coloridos loros que parecen salidos de una película de dibujos animados. Sus plumas brillan con todos los colores del arco iris y no dudan en guiñarte un ojo desde lo alto. Además, en los ríos habitan peces raros, como el pirarucú,
que puede alcanzar hasta 2,5 metros de longitud. Sí, no te has equivocado. No es solo un pez, sino una verdadera leyenda submarina. Gambia, en esencia, no es solo un país, sino un auténtico ecosistema donde cada especie animal desempeña su papel único en esta magnífica orquesta sinfónica de la naturaleza. Cuando se trata de seguridad, Gambia realmente se destaca entre muchos otros países de África. Primero, aquí hay un bajo nivel de criminalidad, lo que convierte al país en un verdadero oasis para los viajeros que quieren evitar situaciones desagradables. Recuerdo que caminaba por las calles de la capital, Banjul, y me encontraba con locales que me saludaban con una sonrisa, como si fuera un viejo amigo. En segundo lugar, no hay tantos turistas como en los países vecinos, lo que crea una atmósfera de calidez y tranquilidad. La gente aquí es amable y abierta a la conversación, lo cual siempre es agradable, especialmente cuando estás en un país extranjero. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que las autoridades locales están trabajando activamente para mejorar la seguridad para todos los que llegan a este soleado país. Así que, si buscas un lugar donde disfrutar sin preocupaciones de la belleza de la naturaleza y la cultura, Gambia es tu elección. Los percusionistas en Gambia no son solo músicos, son verdaderos guardianes de las tradiciones y el espíritu del país. Cada vez que pasaba cerca, sus ritmos parecían despertar todo a su alrededor, haciendo que los transeúntes se detuvieran y se unieran a ese concierto improvisado. Estos chicos utilizan los tambores como un medio de comunicación, transmitiendo sus emociones e historias a través de potentes golpes en las membranas. A menudo interpretan melodías antiguas que cuentan sobre sus antepasados y los eventos que han formado la cultura de Gambia. No es solo entretenimiento para los turistas, sino una parte vital de la vida comunitaria que une a los lugareños y crea una atmósfera única. A veces se sentía que en esos ritmos se encontraba toda la riqueza del alma gambiana, y cada golpe en el tambor era como un clamor estruendoso de «¡Estamos aquí!». No solo escuchas la música, la sientes, y eso transforma por completo tu percepción de Gambia. Si alguna vez te encuentras en este soleado rincón, no pierdas la oportunidad de detenerte y observar este acto mágico. No es solo un espectáculo, es una cultura viva que respira junto a su gente. Cuando empecé a pensar por qué Gambia se ha convertido en un verdadero imán para los jubilados europeos, me vino a la mente algo más que solo el sol tropical y las playas. Este lugar parece hecho para quienes quieren escapar de la rutina diaria y disfrutar de la vida a un ritmo más tranquilo. Por supuesto, lo primero que destaca es el clima. Aquí brilla el sol casi todo el año, y la temperatura rara vez baja de un nivel cómodo. Pero no se trata solo de eso. Muchos jubilados encuentran en Gambia algo especial. Los lugareños son amables y siempre están dispuestos a charlar. Y los pequeños cafés y mercados ofrecen la oportunidad de sumergirse en un ambiente de amistad y simplicidad. Por ejemplo, me sorprendió lo fácil que es conectar con los locales, incluso si tu vocabulario se limita a un par de frases en inglés. Además, no puedo dejar de mencionar lo asequibles que son los precios de la vivienda y la comida. Eso, por supuesto, no puede menos que alegrar. En Gambia, los jubilados pueden disfrutar de la vida sin preocuparse por problemas financieros. Y por supuesto, no olvidemos la naturaleza. Aquí hay de todo, desde playas pintorescas hasta bosques tropicales donde se pueden encontrar animales exóticos. Gambia parece ofrecer el equilibrio perfecto entre descanso y vida activa, y eso, hay que admitirlo, es bastante raro. Mientras disfrutaba de la atmósfera de Gambia, no podía dejar de pensar en que en este continente hay un sinfín de misterios esperando ser descubiertos. Por ejemplo, los enigmáticos megalitos de Wasu, una auténtica versión africana de Stonehenge que realmente deja sin aliento. Estos gigantes de piedra, situados en el oeste del país, parecen ser testigos silenciosos de antiguas civilizaciones y han dejado muchas preguntas sin respuesta. Imagina, ¿quién y para qué construyó estas enormes estructuras? Algunos científicos creen que podrían haber servido como observatorios astronómicos o incluso como lugares de rituales. Claro, no soy arqueólogo,
Pero al estar entre estas piedras me sentí parte de algo más grande que un simple turista. Su grandeza crea una atmósfera de misticismo. No es casualidad que los lugareños hayan rodeado estos megalitos de leyendas sobre los espíritus de sus ancestros. Y si piensas que lugares así solo se pueden encontrar en Europa, te equivocas. África está llena de maravillas como estas que nos hacen reflexionar sobre cuánto ignoramos de nuestro pasado. Los megalitos de Guasu nos recuerdan que la historia no son solo libros y museos, sino también monumentos vivos que vale la pena explorar. Y así llegamos al final de nuestras aventuras en la asombrosa Gambia, un país que, como hemos visto, está lleno de sorpresas inesperadas. Cada rincón aquí respira historia, y las tradiciones de la gente local se entrelazan en la vida cotidiana de tal manera que a veces parece que el tiempo se ha detenido. Los increíbles datos sobre los megalitos de Guasu y su misteriosa historia nos hacen pensar en cuántos secretos aún no hemos logrado desentrañar. ¿Y qué tal eso de que en este continente todavía hay lugares que pueden sorprender incluso a los viajeros más experimentados? Cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. Me encantaría leerlo. Y si quieres seguir descubriendo países inusuales y sus secretos, no olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos juntos a explorar el mundo.